Hay cosas que una abuela nunca debería ver. Cosas que desgarran algo tan profundo que ya no vuelve a sanar igual. Aquella tarde, cuando mi nieto Luca cruzó la puerta de mi casa, supe inmediatamente que algo estaba roto. No solo en su piel, marcada por moretones en los brazos, en las costillas, en el pequeño cuello que trató de esconder con una bufanda en pleno verano. No. Había algo roto también en su mirada. Esa luz que siempre encendía cuando venía a verme, ya no estaba. Abuela, murmuró sin atreverse a levantar la cabeza. Su voz, apenas un hilo, fue suficiente para helarme la sangre. Le pedí que se acercara. Me arrodillé frente a él y lo miré a los ojos. Tenía 8 años. 8. ¿Cómo puede un niño tan pequeño aprender a endurecer la expresión como quien se acostumbra al golpe? Mi amor, ¿qué te pasó? Luca tragó saliva. Se mordió el labio con fuerza. Y finalmente, con esa temblorosa valentía que solo tienen los niños que han tenido que crecer demasiado rápido, dijo, no le digas a mamá. Por favor. Mi nuera. Esa mujer que desde que apareció en la vida de mi hijo trajo consigo un frío que ni las ventanas cerradas podían ahuyentar. Sentí un temblor recorrerme los huesos. No de miedo, sino de furia. Luca, mi cielo, ¿quién te hizo esto? El niño bajó aún más la cabeza, como si quisiera desaparecer dentro de sus propios hombros. Ese gesto silencioso fue más que suficiente. Mi nuera. Ella. La misma que siempre me hablaba como si yo fuera un mueble viejo. La misma que desde el principio dejó claro que su presencia en mi casa era un favor que me hacía. La misma que veía a Luca no como un hijo, sino como un objeto que podía moldear o romper, a conveniencia. Me levanté. Lo abracé con suavidad. Le preparé un té. Le dejé mirar caricaturas mientras respiraba profundo, tratando de no derrumbarme. Porque una abuela llora por dentro, pero actúa por fuera. Cuando escuché que el coche de mi nuera se estacionaba afuera, algo dentro de mí se tensó. Lucas se encogió como si hubiera sentido un trueno. Ella entró sin tocar la puerta, como siempre, con ese perfume fuerte y esas gafas oscuras que llevaba incluso cuando no había sol. ¿Y tú qué haces aquí todavía?, dijo en cuanto vio a Luca, sin siquiera mirar mis ojos. Lo tomó del brazo, justo donde él tenía un hematoma. Él gimió. Yo no aguanté más. Suéltalo, exigí con la voz baja, controlada, peligrosa. Ella giró hacia mí y sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, cruel. ¿Y qué vas a hacer, vieja? No respondí. Fui a la mesa. Tomé mi celular. Le hice una foto. Ella rió. ¿En serio? ¿Qué pretendes? ¿Mandarla a tus amigas del bingo? Yo tampoco sonreí, porque esa foto no era para un grupo de amigas. Era para un número que no he usado en años. Un número que prometí no volver a marcar, a menos que fuera absolutamente necesario. Y ese día, lo era. Presioné enviar. La foto, y un mensaje simple, es ella. Está pasando ahora. A los 30 minutos exactos, alguien tocó la puerta. Fuerte. Seco. Urgente. Mi nuera palideció. Lucas se aferró a mi falda. Y yo supe que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría nuestras vidas para siempre. El golpe en la puerta resonó tan fuerte que incluso los vasos dentro del aparador tintinearon. Ese sonido no era de visita. Era de autoridad. Mi nuera dio un paso atrás. ¿Quién está tocando así?, preguntó con la voz temblorosa, muy diferente a esa seguridad arrogante con la que minutos antes me había escupido, vieja. Lucas se escondió detrás de mí, aferrándose a mi falda como si yo fuera su último refugio en el mundo. La puerta retumbó de nuevo. Toc, toc, toc. No eran golpes de impaciencia. Eran golpes de orden. Mi corazón latía pesado, pero no con miedo. Era anticipación. Me acerqué a la entrada. Mi nuera me seguía desde lejos, sin atreverse a acercarse del todo. No abras, dijo. No tienes por qué abrir si no esperas a nadie. Pero claro que sí esperaba. 11 años sin usar ese contacto. 11 años sin siquiera mencionarlo. 11 años evitando esa parte de mi vida que había dejado atrás con mucho esfuerzo. Pero por mi nieto, lo haría 1000 veces. Abrí la puerta. Y ahí estaban. 3 personas. De negro. Serias. Sin uniforme, pero con autoridad en cada centímetro de sus posturas. El hombre al frente me miró con un respeto que no se improvisa. Señora, recibimos su mensaje. ¿Podemos pasar? Mi nuera dio un respingo. Yo asentí lentamente. Ellos entraron sin necesidad de preguntar más. No miraron la sala. No miraron la casa. Miraron a Luca. Luego, miraron sus moretones. Uno de ellos cerró los ojos, respiró hondo, como quien intenta contener la rabia. Mi nuera tardó unos segundos en reaccionar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Esto es ilegal. No va a llamar a nadie, dijo el hombre de negro,
sin siquiera dirigirle la mirada. Su teléfono está bloqueado. Ella buscó su bolso. Vació todo en el sillón. El teléfono no apareció. Luca se aferró a mi mano con fuerza. Ellos hablaban con calma. Con esa calma que solo tiene la gente que está acostumbrada a tratar con lo peor del mundo. Lo que vemos aquí, dijo uno de ellos, coincide con el reporte. Señora, me miró, su prueba fotográfica es suficiente. Y el niño claramente confirma los indicadores. Mi nuera perdió el color. ¿Qué prueba? Preguntó ella mirando en todas direcciones como si buscara una salida invisible. Yo respiré profundamente. Sabía que este momento llegaría cuando presioné enviar. Sabía que ya no había vuelta atrás. La foto, respondí. La que te tomé cuando me dijiste, ¿y qué vas a hacer, vieja? La cara de mi nuera se desencajó. Fue instantáneo. ¿Tú? ¿Qué has hecho? Gritó. La voz le salió aguda, rota, desesperada. Por primera vez, fue ella la que tembló. Uno de los hombres dio un paso hacia adelante. Señora, por favor, mantenga distancia. Ella retrocedió, con el rostro completamente desencajado. Esto es un montaje. Una trampa. Ustedes no pueden venir aquí sin orden. Esto es un secuestro. Una invasión. El hombre al frente levantó apenas la mano, señalándole que se callara. No somos policías. No dependemos de órdenes judiciales. Mi nuera abrió los ojos con terror. ¿Entonces qué diablos son? El hombre me miró a mí, como pidiendo permiso para responder. Asentí. Él bajó la vista hacia Luca. Después levantó la mirada hacia ella, y dijo con una calma que helaba la sangre: somos las personas que vienen cuando alguien toca a un niño que no debe tocarse. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un pájaro. Ni un coche. Ni un suspiro. Nada. Mi nuera cayó sentada en el sofá, sin aire, sin palabras. Yo también me quedé quieta. Porque sabía muy bien quiénes eran. Y lo que significaba que estuvieran aquí. Los hombres continuaron. Señora, me dijeron, su nieto está bajo nuestra protección desde este momento. Lo llevaremos para realizar el protocolo completo. Luca me apretó la mano con tal fuerza que sus nuditos se pusieron blancos. Abuela, ¿puedo ir contigo? Me arrodillé frente a él. Mi amor, voy contigo. No te voy a dejar solo. Nunca más. Uno de los hombres hizo un gesto respetuoso, permitiéndome acompañar. Mi nuera, en un ataque de desesperación, se levantó abruptamente. Ustedes no se lo llevan. Ese niño es mío. Mío. La palabra mío sonó como un gruñido. Los tres hombres se movieron a la vez. Rápido. Preciso. Silencioso. En segundos, mi nuera quedó inmovilizada contra la pared, incapaz de moverse, pero sin un solo golpe. Técnicas limpias. Profesionales. Gente entrenada para neutralizar sin dañar. Ella gritó. Pataleó. Sollozó. Insultó. Pero ya no importaba. Ellos la miraban con la frialdad de quien evalúa un riesgo, no a una persona. Señora, dijo uno, ya no tiene acceso al menor. De ninguna forma. Lucas se escondió detrás de mí. Yo le acaricié el cabello. Y mientras ellos la contenían, y preparaban el traslado, el hombre al frente volvió a dirigirse a mí. Lo que ocurra a partir de aquí, depende de usted. Usted inició el protocolo. Usted decidirá la ruta final. Mi nuera gritaba detrás, fuera de control. Yo, respiré hondo. Y dije, quiero lo que él necesite. Solo eso. Y justicia. El hombre asintió. Entonces, prepárese, señora. Porque lo que viene ahora, no será fácil. Y tenía razón. Porque ese fue solo el inicio. Lo que ocurrió después, fue mucho más oscuro, más peligroso y más revelador que cualquier cosa que yo hubiera imaginado. Pero ya no había marcha atrás. Mi nieto, estaba en medio de algo que debía haberse detenido hace años. Y yo, estaba a punto de descubrir verdades que nadie estaba preparado para escuchar. Salimos de la casa sin mirar atrás. La puerta quedó abierta, con los gritos de mi nuera rebotando contra las paredes como si la casa entera estuviera escupiéndola. Pero una vez que el auto negro arrancó, el silencio dentro fue tan absoluto que parecía envolvernos. Luca iba sentado a mi lado, con las manos pequeñas entrelazadas sobre su regazo. El hombre que conducía mantenía la vista fija al frente, los otros dos venían en otro vehículo detrás de nosotros. Yo había estado en autos así antes. Autos sin logos. Autos que viajan sin rutas predecibles. Autos que nadie ve, aunque pasen por las calles más transitadas. Pero para Luca era la primera vez. Abuela, ¿estoy en problemas? Susurró sin atreverse a mirar por la ventana. Le apreté la mano. No, mi amor. Estás a salvo. Eso es lo único que importa. Él asintió, pero su respiración seguía temblorosa.
El hombre en el asiento delantero habló por primera vez desde que salimos. El menor no está estable. Habrá que evaluar si requiere contención emocional inmediata. Luca tragó saliva, apretando mi brazo. No lo alejen de mí, dije con voz firme. No me lo quiten. El hombre giró apenas la cabeza. Nadie va a quitarle al niño. Si usted lo solicita, él permanece con usted durante todo el protocolo. Sabía que eso significaba que yo debía responder por él, y que cualquier decisión equivocada recaería directamente sobre mis hombros. Pero yo ya había tomado mi decisión desde el momento en que vi el primer moretón. Llegamos a una casa gris de 2 pisos, escondida entre callejones donde nadie mira 2 veces. No era un edificio oficial. No tenía placas. No tenía cámaras visibles. Pero cada centímetro olía a seguridad. El chofer bajó primero. Luego abrió la puerta trasera para que Luca y yo saliéramos. Apenas pusimos pie en el suelo, el aire cambió. No era un aire de violencia. Era profesional, controlado, metódico. Nos recibieron 2 mujeres de rostro serio. Una de ellas, de cabello recogido en un moño muy estricto, se inclinó frente a Luca con una suavidad sorprendente. Hola, Luca. Soy Sofía. No voy a tocarte, ¿de acuerdo? Solo quiero que sepas que estás seguro. Él asintió lentamente. La mujer se incorporó y habló conmigo. Señora, usted viene como figura de protección primaria. Necesito que firme una autorización de custodia temporal. Saqué aire sin darme cuenta. Sí, claro. Mientras firmaba, Luca observaba cada movimiento, como si temiera que en cualquier segundo alguien fuera a separarlo de mí. Yo mantuve mi mano en su espalda para que sintiera que estaba con él. Cuando terminamos el trámite, uno de los hombres de negro regresó desde el interior. Señora, tenemos que hablar con usted. A solas. Luca apretó mi mano. No quiero que te vayas, abuela. Me agaché frente a él. Voy a estar aquí mismo, mi amor. No me muevo de esta casa. Y tú tampoco. ¿Está bien? Él dudó, pero finalmente asintió. Una de las mujeres lo llevó a una sala iluminada con juguetes, libros y mantas suaves. No era un cuarto infantil común, era un lugar diseñado para niños que llegan rotos y necesitan volver a sentirse seguros. Solo cuando vi que Lucas se sentaba en un puff y que Sofía se quedaba con él, respiré un poco. Los hombres me guiaron a una habitación pequeña, austera, con una mesa metálica y 2 sillas. No era un interrogatorio, pero recordaba demasiado a uno. Me senté. Ellos permanecieron de pie. Necesitamos que nos diga la verdad completa, dijo el líder. Lo que encontró, lo que vio, lo que sospechó. Antes de que usted enviara la foto, ¿sabía algo más? Tragué saliva. Porque sí, sabía. Más de lo que ellos imaginaban. Mi nuera, empecé, pero mi voz tembló. Respiré hondo. Endurecí la mirada. Ella tiene antecedentes. Sé cosas que nunca se han dicho. Sé con quién se relacionaba. Sé de dónde viene. Sé lo que ha hecho en otros lugares, con otras personas. Los hombres intercambiaron una mirada. ¿Por qué nunca lo reportó? Mi voz se quebró. Porque mi hijo seguía enamorado de ella. Y yo no quería destruir a mi hijo. El silencio se volvió espeso. El hombre del centro apoyó las manos sobre la mesa. Señora, dijo con voz grave, hay algo que debemos informarle. Mi corazón se detuvo. Su nuera no es solo un caso de maltrato doméstico. Hemos recibido reportes anteriores. De otros estados. De otras familias. Ella no está sola. No actúa sola. Mi piel se heló. ¿Qué quiere decir? Él me miró a los ojos con una seriedad brutal. Su nuera pertenece a un grupo. Uno que utiliza a los niños como herramienta. Y Luca no era el primero. Sentí un vacío abrirse bajo mi pecho. ¿Qué planeaban hacerle a mi nieto? Él bajó la voz. Lo estábamos averiguando. Pero su intervención aceleró todo. Señora, su mensaje generó un movimiento más grande de lo que imagina. Ella no es el único objetivo. Mi respiración se cortó. ¿Mi hijo? Pregunté con un nudo en la garganta. ¿Mi hijo está en peligro? El hombre cerró los ojos apenas un segundo, un gesto que decía mucho más que las palabras. Por ahora, no tenemos certeza. Pero nadie está descartado. Un frío profundo me recorrió. Y entonces, con una calma desgarradora, el hombre dijo, lo que venga ahora, señora, puede que no solo cambie la vida del niño. Puede cambiar la suya. Para siempre. Mi garganta se cerró. Porque comprendí algo. Salvar a mi nieto había sido apenas el primer paso. Ahora, iba a tener que desenterrar algo mucho más oscuro. Algo que llevaba años escondido. Algo que mi nuera había traído consigo como una sombra. Y esa sombra, ya estaba dentro de nuestra familia. Me quedé sentada en aquella sala fría, con las manos entrelazadas sobre la mesa metálica,
mientras los 3 hombres intercambiaban miradas en silencio, como si dudaran de cuánto podían revelarme. El líder finalmente habló: señora, antes de avanzar, necesitamos que entienda algo. Lo que descubrimos sobre su nuera no es reciente, ni aislado. Y lo que venga a partir de ahora, puede ponerla a usted en la mira. Yo bajé la mirada solo un instante. En la mira. Esa expresión no era nueva para mí. Había vivido muchas vidas antes de convertirme en simplemente abuela. Díganme todo, respondí. No voy a dar la espalda. No ahora. El hombre asintió y puso una carpeta gruesa frente a mí. Una carpeta sin logos, sin membretes, sin nombres visibles. Solo un número, 47B. Este expediente, dijo, está abierto desde hace 4 años. Y su nuera aparece en él en múltiples ocasiones. Abrí la carpeta. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Fotografías, reportes, declaraciones, grabaciones impresas. Y nombres. Nombres tachados con marcador negro. Pero el suyo aparecía sin tachar. Natalia Rivas. Mi nuera. La mujer que había entrado en mi casa con una sonrisa dulce y unos modales impecables, fingiendo ser la esposa perfecta. El hombre señaló un documento. Hace 3 años, una denuncia en Puebla. Pero la familia se echó para atrás misteriosamente. Hace 2 años, un reporte en León. El caso desapareció antes de llegar a juez. El año pasado, un registro en Morelia. La escuela intervino, pero nunca se concretó nada. Y hace 6 meses, un aviso anónimo sobre gritos y golpes en el interior de su casa. Lo último me heló la sangre. ¿6 meses? Susurré. ¿Alguien sabía, y no dijo nada? El hombre me sostuvo la mirada. Sí lo dijeron. Pero cada vez que alguien intenta seguir el rastro, aparece un obstáculo. Dinero, influencias, amenazas o desapariciones. Nunca pudimos atraparla porque alguien siempre la protegía. Mis manos temblaron. ¿Quién? El hombre cerró la carpeta lentamente. Eso es lo que estamos investigando. Por eso su mensaje detonó un movimiento inmediato. Usted nos permitió actuar sin intermediarios. Me llevé una mano al pecho para estabilizar mi respiración. Quería llorar. Quería gritar. Quería vomitar al pensar que mi nieto había estado viviendo con eso. Pero una parte más dura dentro de mí tomó control. ¿Qué quieren saber de mí? Pregunté. Lo que sabe del pasado de Natalia. Algo tuvo que haber visto. Alguna señal. Algún comportamiento. Lo que sea. Cerré los ojos. Porque sí. Había señales. Había cosas que evité mirar por no romper a mi hijo. Por no meterme donde no era mi lugar. Recordé la primera vez que Natalia llegó a mi casa con Luca recién nacido. Sus manos temblaban demasiado para una madre primeriza. Y cuando el bebé lloraba, ella apretaba la mandíbula. Fuerte. Demasiado fuerte. Recordé otra tarde, cuando Luca tenía 3 años. Había un corte en la frente. Nada grave. Pero mi hijo dijo, se cayó. Natalia lo corrigió rápidamente, fue jugando. Ya sabes cómo es de torpe. Se habían mirado. Él bajó la vista. Ella sonrió fríamente. Yo no dije nada. Quise creerles. Recordé la vez que Luca gritó en la noche y yo corrí a su cuarto durante una de sus visitas. Natalia entró segundos después con una calma extraña, demasiado fría para tratarse de un niño llorando. Me acerqué a mirar qué tenía Luca, pero ella me cortó el paso. Yo lo manejo, suegra. Vaya a dormir. Esa frase. Yo lo manejo. Esa frase, ahora lo entendía. No era una madre calmando. Era una carcelera controlando. Abrí los ojos de golpe. Ella disfrutaba el control, dije. No del niño. No de la casa. De las personas. De cada mirada. Cada gesto. Cada silencio. El líder asintió como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Ese perfil coincide. ¿Qué perfil? Pregunté. El de un controlador primario emocional. Son personas que buscan someter a su entorno. Para ellas, los niños no son hijos. Son piezas. Sentí un escalofrío. ¿Y mi hijo? Pregunté con un nudo en la garganta. ¿Qué papel jugaba él en todo esto? El hombre desvió la mirada. No quería decírmelo. Díganmelo, exigí. Él respiró hondo. Su hijo no participa, pero tampoco detiene. Y a veces, eso lo convierte en cómplice por omisión. Mi corazón se quebró un poco más. Porque lo sabía. En el fondo, lo sabía. Mi hijo estaba atrapado. Manipulado. Ciego. Pero esa ceguera le costaba la vida a mi nieto. ¿Él está en peligro? Pregunté apenas en un susurro. El líder dudó antes de responder, y eso fue peor que cualquier respuesta directa. Estamos investigándolo. Me llevé ambas manos al rostro. Sentí el peso de toda una vida caer sobre mí.
pero no me derrumbé, porque entonces, la puerta se abrió suavemente. Era Sofía. Señora, dijo. Luca, preguntó por usted. El mundo se detuvo alrededor de mí. Los hombres hicieron una señal para que fuera. Me levanté. Abrí la puerta. Y ahí estaba él, con una manta gris sobre los hombros, con los ojos rojos de tanto aguantar, con esa fragilidad que solo tienen los niños que han vivido cosas que no deberían. Abuela, ¿puedes venir conmigo?, dijo con voz temblorosa. Me arrodillé. Lo abracé. Lo envolví con mis brazos como si pudiera protegerlo del mundo entero. No te suelto, le dije. Lo prometo. Él apretó su cara contra mi cuello. Y mientras lo sostenía, mientras sentía su pequeño corazón latiendo rápido contra mi pecho, entendí que protegerlo iba a implicar enfrentar sombras que llevaban años acechando a mi familia. Sombras que ahora tenían nombre, rostro, historial. Pero faltaba lo más grave. El hombre que me había hablado antes se acercó a la puerta y dijo, con voz baja: Señora, encontramos algo más. Algo que necesita ver. Algo sobre Natalia. Y sobre lo que planeaba hacer esta misma semana. Sentí que la sangre se me helaba. Porque si había un plan, y si Natalia no actuaba sola. Luca no era solo una víctima. Era un objetivo. Y yo, estaba a punto de descubrir por qué. El hombre hizo un gesto para que me acercara sola. Luca seguía abrazado a mi cuello, así que lo tomé en brazos mientras me movía unos pasos hacia la puerta. Sofía entendió inmediatamente. Luca, cariño, ¿quieres venir conmigo un momento? Tengo colores y rompecabezas. Él dudó. Miró mi cara. Yo le acaricié la mejilla. Mi amor. Solo voy a escuchar algo y vuelvo en un minuto. Estoy aquí. No me voy. Ese estoy aquí pareció calmarlo. Me soltó despacio y caminó hacia Sofía, con la manta arrastrando como una pequeña sombra. Solo cuando se alejó lo suficiente, los hombres abrieron la otra puerta. Dentro había una mesa. Y sobre la mesa, un sobre blanco. Sin remitente. Sin sello. Sin nada. Solo un sobre. El líder lo abrió y deslizó hacia mí varias hojas impresas. Esto lo encontramos en el departamento de su nuera, dijo. Estaba escondido dentro de un libro de cocina, entre páginas pegadas con adhesivo. No parecía dirigido a usted, sino a alguien más. Tomé la primera hoja. Y sentí que el suelo se movió. Era una lista. Pero no una lista de compras. Ni de teléfonos. Ni de nombres familiares. Era una lista con 3 columnas: niño, fecha, observación y ahí, escrito a mano, con tinta azul, estaba el nombre de mi nieto. Luca Rivas, fecha, viernes 17, observación, listo para traslado. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Traslado?, pregunté con un hilo de voz. ¿A dónde? ¿Para qué? Los hombres intercambiaron una mirada. Una de esas miradas que dicen demasiado para quienes saben entender. El líder apoyó una mano firme sobre la carpeta. Señora, lo que estamos por decirle no puede salir de esta sala. Si habla, si comenta, si alguien más se entera antes de tiempo, podríamos perderlo todo. Incluso al niño. Asentí lentamente. Díganmelo. El hombre respiró hondo. Creemos que su nuera estaba preparando a su nieto para entregarlo a un tercero. Y este traslado es un código que ya hemos visto en otros casos. Mi garganta se cerró. ¿Entregarlo? ¿A quién? El líder bajó la voz. A personas que manipulan, explotan y comercializan menores. No necesariamente para tráfico, sino para control emocional, chantaje, coerción. Es una red que opera de forma silenciosa, profesional, con contactos en varios estados. Sentí una náusea salvaje. Sentí deseos de romper la mesa, de destrozar la carpeta, de arrancar el nombre de Luca de esa lista con mis propias uñas. Pero solo pude murmurar: no, no. Él es un niño. Él, no. El hombre deslizó otra hoja hacia mí. Una fotografía. Una cámara oculta. El interior del cuarto de Luca. En una de las esquinas, junto al armario, había un pequeño punto negro incrustado en la madera. Un lente. Esto estaba en su habitación, dijo. Una cámara oculta. Transmitía a un servidor fuera del país. Mi visión se nubló por un segundo. Ya lo desconectamos, agregó. Pero alguien la instaló hace meses. Mi nuera. Tenía que haber sido ella. Ella o alguien que entró con su permiso. Me quedé de pie, en silencio, respirando como si mis pulmones no supieran cómo funcionar. El hombre continuó. Natalia estaba preparando todo. Los primeros golpes no eran castigo, eran condicionamiento. Los moretones, la manipulación emocional, el aislamiento, era un proceso. Ella no lo golpeaba para desahogarse, lo hacía para quebrarlo, para moldearlo, para volverlo dócil, obediente, silencioso. Mi piel se erizó.
Mi corazón dolía. Mi alma ardía. ¿Mi hijo sabía esto? Pregunté entre dientes. El hombre no respondió inmediatamente. No lo sabemos, dijo finalmente. Pero sí sabemos que Natalia miente de forma profesional. Nadie nota nada, hasta que ya es demasiado tarde. Me llevé las manos a la cabeza. Entonces, mi voz se quebró. Si yo no hubiera tomado esa foto, si no hubiera enviado ese mensaje, Luca habría desaparecido el viernes, dijo el hombre con brutal sinceridad. Y créame, fuera del radar, no se recuperan. Mis rodillas flaquearon. Me apoyé en la mesa. Dios mío. El hombre puso una mano en mi hombro. Usted lo salvó, en el último momento posible. Pero entonces cerró la carpeta. Y su siguiente frase me atravesó como un cuchillo. Señora, hay algo aún más serio. Tragué saliva. ¿Qué? ¿Puede ser peor que eso? Él me miró fijo. Sin pestañear. Sin suavizar. Creemos que Natalia no actuaba como madre. Ni como esposa. Ni siquiera como parte de una red. Su nuera fue entrenada. Seleccionada. Preparada desde joven para insertarse en familias vulnerables. Para ganar acceso. Para debilitar la estructura emocional. Para entregar objetivos. Mi mente se detuvo. ¿Seleccionada para qué? Pregunté. El hombre sostuvo mi mirada. Para infiltrarse en su familia. Para infiltrarse en su vida. Para acercarse a su hijo. El aire se hizo pesado, insoportable. ¿Y por qué, nosotros? Pregunté temblando. El líder no desvió la mirada. Porque usted, señora, hace muchos años trabajó en un lugar donde no cualquiera entra. Y al parecer, alguien nunca la olvidó. Sentí un escalofrío recorrer cada hueso de mi cuerpo. Porque sabía exactamente a qué se refería. A aquello que creía haber dejado enterrado para siempre. Sentí que el aire se hacía espeso, como si cada molécula en aquella habitación supiera lo que estaba a punto de decir, incluso antes que yo. El hombre aguardaba en silencio. Los otros dos también. Nadie respiraba demasiado fuerte. Porque todos entendían lo mismo, lo que venía ahora, explicaría por qué mi nuera había entrado en mi familia como un cuchillo silencioso. Y porque Luca era un objetivo. No una víctima al azar. Me apoyé en la mesa, y por primera vez en muchos años, dije en voz alta, yo, trabajé para una unidad que no existe en papeles. Era joven. Tenía 26. Mi vida era otra. Y mi nombre, tampoco era este. Los hombres intercambiaron una mirada significativa. Yo continué. La unidad se dedicaba a interceptar redes, como esta. Redes silenciosas. Invisibles. Profesionalizadas. No traficantes comunes, no secuestradores de oportunidad. Eran estructuras, más profundas. Personas colocadas en familias. En empresas. En instituciones. Piezas humanas diseñadas para infiltrarse sin que nadie sospechara. Mi voz temblaba, pero no retrocedí. Fui parte de una investigación grande. De una que terminó con 12 detenidos y 4 desaparecidos. Creí que después de eso todo había acabado. Creí que los que manejaban esas redes se habían desintegrado. Creí que mis años allí quedaron enterrados cuando dejé la unidad. Cambié de ciudad, de vida, de identidad. Me convertí en algo simple, cotidiano, una madre, una abuela. Respiré hondo. Pero claramente, ellos no me olvidaron. El líder asintió. No solo no la olvidaron, dijo. Usted fue marcada. Sin saberlo. Como blanco a largo plazo. Usted se retiró, pero ellos no. Mis manos se crisparon. Estuvieron vigilándome, todos estos años, murmuré. Sí, confirmó él. Y cuando usted tuvo un hijo, también lo vigilaron. Y cuando ese hijo creció, lo eligieron como punto de entrada. Sentí frío. Un frío que no venía del cuerpo, sino de un recuerdo tan antiguo que dolía. ¿Quiere decir que Natalia no se enamoró de mi hijo? El silencio fue la respuesta. Pero yo necesitaba escucharlo de su boca. Díganlo, susurré. Díganlo. El hombre apretó la mandíbula. Su nuera fue escogida, evaluada, entrenada, enviada. Y sí, su matrimonio con su hijo fue parte del plan. Mi corazón se rompió en 1.000.000 de fragmentos silenciosos. Mi hijo. Mi hijo, que había amado a esa mujer con una devoción tan ciega que ahora entendía por qué nunca parecía completa. Por qué siempre parecía calculada. Porque nada en ella era natural. No era amor. Nunca lo había sido. Era una misión. El hombre continuó, no sabemos cuál era el objetivo original. Pero creemos que con el tiempo cambió. Al inicio, era usted. Su ubicación. Sus contactos. Su pasado. Ellos querían asegurarse de que jamás volviera a la superficie. Que nunca reconstruyera los lazos con personas de la unidad donde trabajó. Yo apreté la carpeta con fuerza. Pero yo nunca intenté volver, nunca.
No importa, respondió él. Ellos no podían arriesgarse a que usted tuviera información útil, o que volviera a conectarse con la gente de antes. Entonces agregó, pero cuando nació Luca, el objetivo cambió. Usted ya no era la pieza principal. Él sí. Mi garganta se cerró. ¿Por qué un niño? ¿Es solo un niño? El hombre negó lentamente. Para esta organización, los niños no son niños. Son herramientas. Son inversiones. Son llaves. Un niño puede abrir puertas emocionales y económicas que un adulto no puede. Y Luca tenía un valor especial. Mi corazón latía desbocado. ¿Valor especial? ¿Qué significa? El hombre bajó la voz. Su nuera reportó que Luca era extremadamente inteligente, muy perceptivo, muy sensible. Niños así pueden ser moldeados con más precisión. Y una vez quebrados emocionalmente, son perfectos para ciertos roles. Mi estómago se revolvió. No quería preguntar, pero necesitaba hacerlo. ¿Roles? ¿De qué tipo? El líder sostuvo mi mirada sin parpadear. Roles que implican obediencia absoluta, disponibilidad total. Niños que se convierten en piezas de chantaje, en armas psicológicas, en instrumentos que pueden destruir a un adulto desde adentro. Sentí náuseas, una oleada de calor, una necesidad violenta de golpear algo. Eso no pasará, dije con voz ronca. No mientras yo esté viva. El hombre tomó aire. Justamente por eso actuaron ahora. Porque usted, sin saberlo, interfirió varias veces. Porque usted empezó a sospechar. Porque Luca empezó a refugiarse en usted. Porque su vínculo con él era un problema para sus planes. Yo retrocedí medio paso. ¿Están diciendo que yo puse en riesgo su operación? El líder negó con calma. No. Señora, usted no puso en riesgo nada. Usted salvó a su nieto. Usted rompió la infiltración. Y usted hizo algo que nadie había logrado en años, interrumpió una misión activa. Silencio. Una pausa que se sintió como un abismo. Entonces el hombre dijo algo que hizo que mis rodillas casi cedieran. Pero ellos no se detendrán ahora. Y debemos prepararla, porque su nuera no actuaba sola. Tenía un contacto. Un enlace. Alguien de mucha mayor jerarquía. Alguien que ya sabe que el plan falló. Y cuando ellos pierden un objetivo, siempre van por el siguiente. Mi piel se erizó. ¿Quién es el siguiente? Pregunté casi sin voz. El hombre me miró fijamente. Sin suavizar. Sin rodeos. Usted, señora. La siguiente, es usted. Sentí el mundo inclinarse. Todo encajaba. Todo. Los silencios. Los cambios en Natalia. La manera en que me observaba. Los últimos moretones de Luca. La urgencia del traslado. La infiltración perfecta. Los años dormidos. La vigilancia silenciosa. Y ahora, lo inevitable. ¿Mi hijo está involucrado? Pregunté en un susurro roto. El líder no contestó inmediatamente. Y ese segundo de silencio fue más doloroso que cualquier verdad. Su hijo está dentro del peligro, dijo finalmente. Pero no sabemos si es cómplice o víctima. Mis ojos ardieron. Mi corazón dolió. Y entonces, desde el pasillo, una voz infantil. ¿Abuelita? Era Luca. Me giré. Sofía estaba sosteniéndolo. Su carita pálida. Sus manos temblando. Escuché que dijiste mi nombre, dijo él con un hilo de voz. ¿Estoy en problemas? Me arrodillé inmediatamente. Lo tomé entre mis brazos con una fuerza desesperada. No, mi amor, susurré contra su cabello. No estás en problemas. Estás en medio de algo muy malo. Algo que yo no permitiré que te toque otra vez. Él escondió el rostro en mi cuello. Los hombres nos observaban en silencio. Y yo entendí lo que tenía que hacer. Lo que siempre supe que llegaría, aunque lo había negado por años. Díganme, dije sin soltar a Luca. ¿Qué tengo que hacer para acabar con esto de una vez por todas? Los hombres se miraron entre sí. Y el líder respondió, prepárese, señora. Porque lo que viene ahora no solo es peligroso. Es personal. El líder cerró la puerta con un clic suave. Un sonido pequeño, pero definitivo. Como si aquel gesto marcara el inicio de algo que ya no tenía vuelta atrás. Yo me quedé arrodillada, con Luca aún abrazado a mí, mientras los tres hombres se acomodaban alrededor de la mesa. Señora, dijo el líder, para avanzar necesitamos que tome una decisión ahora mismo. No después. No mañana. Ahora. Lo miré fijamente. Díganme qué hacer. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Primero, debemos sacar a Luca de la zona de riesgo. Segundo, debemos anticipar la reacción del enlace de su nuera. Tercero, debemos prepararla a usted para ser la llave del siguiente paso. Mi corazón se aceleró. Yo, la llave.
El hombre respondió sin pestañear. Usted es el verdadero objetivo. Siempre lo fue. Una oleada de ira fría me recorrió los huesos. Luca levantó la cabeza, asustado. ¿A qué se refiere?, pregunté, acariciando la espalda de mi nieto para calmarlo. El líder apretó los labios, como si entrara en terreno delicado. Cuando usted trabajaba en la unidad, ¿recuerda un operativo llamado Nido Sombrío? Los recuerdos me golpearon como ladrillos cayendo de golpe. El olor, la bodega, los pasillos húmedos. Y esos nombres escritos en papeles que jamás debí ver. Sí, respondí con dificultad. Fue el operativo más largo, el más peligroso, el que casi nos cuesta la vida a todos. Ese operativo destruyó la mitad de la estructura, continuó él, pero la otra mitad huyó. Y durante años, han buscado a las personas que participaron. Algunos murieron. Otros desaparecieron. Otros se escondieron. Usted también estaba en esa lista. Pero lograron rastrearla. Sentí que el pecho se me encogía. ¿Y por eso enviaron a Natalia? Por eso, confirmó. Ella era la infiltradora perfecta, joven, moldeable, sin vínculos familiares fuertes, con una capacidad extraordinaria para adaptarse a cualquier entorno. La prepararon para acercarse a su hijo. Y cuando él se enamoró, la operación fue un éxito. Luca me apretó con más fuerza. Yo lo abracé. ¿Qué querían de mí?, susurré. El líder inhaló profundamente, como si la respuesta fuera incluso más dura que todo lo anterior. Información, contactos, ubicaciones de personas de su antigua unidad. Y sobre todo, querían asegurarse de que usted jamás pudiera reactivarse. Mis manos temblaron. Pero yo no estaba activa. No he tocado ese mundo en más de 20 años, no importa, interrumpió él. Para ellos, la gente como usted nunca deja de ser un riesgo. Silencio. Un silencio pesado. Hasta que él añadió, y cuando nació Luca, confirmaron algo, que usted era la mejor manera de controlar su entorno. A través del niño. Mi piel se erizó. Mi corazón se encendió. Jamás lo tendrán, dije. Por eso estamos aquí, respondió él. Para asegurarnos de que no lo tengan. Uno de los hombres colocó sobre la mesa un dispositivo pequeño, parecido a un celular antiguo. Esto interceptó una comunicación hace una hora, explicó. Procedencia desconocida. Destino, su nuera. La transmisión era corta, pero suficiente. Encendió la grabación. Una voz distorsionada, metálica, dijo, objetivo fallido. Ruta plan B, recuperen al niño. Y eliminen al vínculo. Lucas se estremeció. Yo sentí como si alguien me hundiera un puñal helado entre las costillas. ¿Vínculo?, pregunté. El líder me miró fijamente. Usted. Tragué saliva. ¿Y la policía? ¿No pueden intervenir? ¿No pueden detenerlos? El hombre negó con una calma desgarradora. Esto no es un caso para la policía. Ellos no tienen alcance, ni recursos, ni autorización. Y si intervienen, alertan a la red. Y entonces sí, de verdad, perderíamos al niño. Mi mandíbula se tensó. ¿Qué quieren que haga? El hombre señaló el dispositivo. Necesitamos que sea el anzuelo. Un escalofrío me recorrió. ¿El anzuelo para quién? Para el enlace. Para quien estaba detrás de Natalia. Esa persona vendrá, tarde o temprano. Y cuando lo haga, debe creer que usted está sola, vulnerable, que está lista para quebrarse, que pueden atraparla fácilmente. Mi estómago dio un vuelco. ¿Quieren usarme como carnada? Queremos usar su imagen, no su vida, no su cuerpo. Su apariencia de vulnerabilidad. Los otros dos hombres confirmaron con un leve gesto de cabeza. Nosotros estaremos ahí, dijo uno. Usted no estará sola. Pero ellos deben creerlo. Yo respiré hondo, muy hondo, porque sabía algo, esta no era una misión para ellos. Era una misión para mí. Tenía una deuda con mi pasado. Y un compromiso con mi nieto. ¿Qué tengo que hacer? El líder deslizó un reloj negro hacia mí. Ponerse esto. Tiene un rastreador interno, una línea segura y un detector de proximidad. Cuando esa persona se acerque, lo sabremos. Luego señaló la ventana. Esta noche, regresará a su casa. Solo por unas horas. Encenderá la luz de la sala. Se sentará en el sillón. Nada más. No hablará por teléfono. No responderá mensajes. No saldrá. No llorará. No mostrará duda. Debe parecer, exactamente como lo que ellos esperan, una abuela rota. Mi corazón latió lento, pero firme. ¿Y qué pasará cuando aparezca? El líder no vaciló. Lo atraparemos. Y con él, la red completa quedará expuesta. Silencio. Hasta que Luca, desde atrás, con voz pequeña, preguntó, «Abuelita, ¿vas a estar bien?» Yo me giré. Lo abracé.
Voy a estar bien, porque lo hago por ti. Él me miró con esos ojos grandes, llenos de confianza y miedo. ¿Prometes volver? Mi voz se quebró. Te lo prometo, mi amor. Y entonces lo entendí, no estaba luchando contra una red, ni contra un recuerdo del pasado, ni contra una infiltradora. Estaba luchando por el corazón que tenía entre mis brazos. Me llevaron de vuelta a mi casa pasadas las 10 de la noche. La calle estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si el mundo entero contuviera la respiración. Las luces de las casas vecinas estaban apagadas. Ni un perro ladraba. Ni un coche pasaba. El auto negro se detuvo unos metros antes de mi puerta. El líder me miró desde el asiento delantero. Recuerde, usted entra, enciende la luz de la sala, y espera. No se acerque a las ventanas. No abra la puerta. No responda a nadie. Solo espere. Yo asentí, aunque sentía el corazón latiendo tan fuerte que creía que se iba a salir de mi pecho. Y señora, añadió él, no subestime a esta persona. No actúan como Natalia. Son más cuidadosos, más inteligentes, más fríos. Respiré hondo. No lo haré. Me bajé del coche. La noche tenía un olor extraño. Olor a tierra mojada y a peligro. Abrí la puerta de mi casa. Encendí la luz de la sala. Me senté en el sillón, como ellos indicaron. Y esperé. Los primeros minutos fueron los peores. La casa parecía más grande que nunca. El silencio se sentía como una presencia, espesa, afilada. Cualquier crujido del mueble, cualquier vibración en la madera, me hacía tensar los dedos. Soy una anciana sola, repetí en mi cabeza. El blanco perfecto. Que lo crean. Que vengan. Pasaron 15 minutos. 30. 45. Y justo cuando empezaba a preguntarme si tal vez todo había sido un error, escuché el primer golpe. Suave. Apenas un roce. Como si alguien hubiera pasado la mano por la ventana del pasillo. No me moví. Otro sonido. Esta vez desde la cocina. Después, un clic sutil. El de un seguro trabajando desde afuera. Mi cuerpo entero se tensó. Y entonces, la puerta trasera, esa que daba al patio, se abrió con un quejido lento. Entró alguien. Lo supe sin verlo. Las pisadas eran suaves. Casi elegantes. Calculadas. Pasos de alguien que no improvisa. Me quedé inmóvil. La figura avanzó hacia la sala sin prisa, sin miedo, como quien entra a su propia casa. Y cuando cruzó el marco, pude verlo. No era un hombre. Ni una mujer. Era una sombra larga y delgada, envuelta en ropa oscura, con un rostro parcialmente cubierto. Pero sus ojos eran fríos como el metal. Él, o ella, no habló al principio. Solo se quedó de pie, observándome. Yo sostuve la mirada sin pestañear. La sombra inclinó ligeramente la cabeza. Sabía que usted sería un problema, dijo con una voz distorsionada, imposible de identificar. No debió interferir. Mi piel se erizó. Soy la abuela, respondí con calma. Y proteger a mi nieto no es interferir. Es mi deber. La sombra dio un paso más cerca. Él tiene un propósito. Usted no tenía derecho a interrumpirlo. Él es un niño, dije apretando los puños. No un propósito. La figura rió. Una risa baja. Como si yo hubiera dicho un chiste ingenuo. Para usted, para nosotros, es un activo. Y usted también lo era. Hasta que se volvió irrelevante. Mi sangre se enfrió. ¿Natalia trabajaba para usted? La sombra no respondió directamente. Las piezas se mueven donde deben moverse. Su familia era perfecta. Accesible. Vulnerable. Usted tenía un pasado valioso. Su hijo, una debilidad útil. Y el niño, potencial. El plan era impecable. Se inclinó hacia mí. Yo pude sentir su respiración lenta, tranquila. Como si no temiera nada. Pero usted, continuó, tuvo que reaccionar antes de tiempo. Yo apreté los dientes. No van a llevarse a Luca. El infiltrado me miró como quien observa a un insecto. Ya no lo necesitamos llevar. Solo necesitamos quitar lo que lo protege. Mi estómago se retorció. Él, o ella, empezó a avanzar hacia mí. Yo no me moví. No debía moverme. El reloj en mi muñeca vibró. Una vez. La señal. La figura dio un paso más. Vibró por segunda vez. La sombra levantó una mano. Tercera vibración. Y entonces, antes de que pudiera tocarme, ahora, gritó una voz masculina desde afuera. La ventana estalló hacia adentro. El pasillo se llenó de hombres vestidos de negro, surgiendo como sombras entre sombras. El infiltrado apenas alcanzó a girar antes de ser reducido contra el suelo con una precisión quirúrgica. No hubo gritos. No hubo lucha. No hubo caos. Solo un movimiento rápido. Exacto. Letal.
El líder entró último. Se arrodilló frente a mí. Señora, lo logró. Cebo completado. Objetivo asegurado. Yo todavía respiraba rápido. Demasiado rápido. ¿Está terminado? Pregunté con un hilo de voz. El hombre negó lentamente. Terminado no. Pero está controlado. Se acercó a la figura inmovilizada. Con caerán muchos. Y su nieto estará a salvo. De verdad a salvo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Puedo ver a Luca? El hombre sonrió con rareza, como alguien que no suele sonreír. Lo está esperando. No lo hemos dejado ni un segundo solo. Respiré al fin. Primera respiración completa en años. Tal vez en décadas. Mi hijo, pregunté. ¿Qué pasará con él? El líder apoyó una mano en mi hombro. Su hijo fue manipulado. Usado. Tarde o temprano lo entenderá. Por ahora, está fuera de peligro. Y bajo vigilancia de protección. Cuando despierte de todo esto, necesitará a su madre. Entonces añadió, pero hoy, usted salvó a su familia. No con fuerza. No con armas. Con amor. Y con la valentía de enfrentar un pasado que muy pocos se atreverían a mirar de frente. Mis lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Y cuando salí de la casa, envuelta en una manta, temblando aún, vi a Luca. Corrió hacia mí con los brazos abiertos. Abuelita, abuelita, pensé que no volverías. Lo levanté, lo abracé, lloré. Te lo prometí, mi amor, susurré. Y siempre, siempre cumpliré mis promesas. Esa noche terminó la sombra sobre mi familia. La operación continuó, sí. Cayeron nombres. Cayeron redes. Pero mi guerra terminó ahí. Mi nieto estaba a salvo. Mi hijo vivo. Mi hogar limpio. Y yo dejé de ser solo una abuela común. Volví a ser quien fui alguna vez, una mujer que no teme mirar a los monstruos a los ojos. Y sobre todo, una abuela capaz de incendiar el mundo entero para proteger a su nieto.